Capítulo 585, Alimento vegetal. Darse prisa. Un hombre ruidoso pateó a otro, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Se estrelló contra un árbol cercano, luego fue jalado hacia atrás y empujado hacia adelante de nuevo. No, por favor, no tienes que hacer esto. Solo déjame ir. El hombre se tambaleó hacia adelante, con el rostro cubierto de moretones y la ropa destrozada. Quien lo había pateado frunció el ceño ante la súplica y señaló hacia adelante mientras hablaba. Cállate. ¿Crees que somos tontos? ¿Crees que nos arriesgaríamos a que salieras corriendo a informarle esto al gremio? En cuanto terminó de gritar, otro hombre que estaba con ellos empezó a reír. Este era mucho más grande, su rostro se parecía un poco al de un orco, aunque hablaba con claridad. Sí, sigue caminando. No te preocupes, no sentirás mucho una vez que las esporas te paralicen. O al menos, eso es lo que he oído. Ah, y no te preocupes. Cuidaremos bien de tu esposa y de tu hija. El segundo hombre habló mientras seguía empujando al prisionero herido. El hombre magullado volvió a tropezar, apenas capaz de mantenerse en pie mientras se acercaba a la zona infestada de hongos del bosque del valle. El aire se volvió más denso, impregnado de brillantes partículas de esporas que solo se hacían visibles cuando la luz las iluminaba con precisión. Una vez que el grupo llegó al borde, los dos hombres se detuvieron. Sin dudarlo, lanzaron al herido hacia adelante y rápidamente retrocedieron, envolviéndose la boca con un paño grueso. No. El hombre rodó por el suelo por la fuerza del lanzamiento. Aunque no era pequeño, lo habían lanzado como si no pesara nada. Su fuerza claramente superaba la suya, lo cual no sorprendió a quien los observaba desde su recién creada guarida. Si quieren matar a alguien, ¿para qué molestarse tanto? Ni siquiera tiene una clase de batalla. Enclavado en las ramas de un árbol cercano había un extraño objeto con forma de octágono, con un orbe incrustado en el centro. Era uno de los drones flotantes de Roland, oculto entre el follaje, invisible a todos excepto a los ojos más perspicaces. Estos drones actuaban como una red de vigilancia silenciosa y vigilaban la zona con discreción. Roland había planeado regresar a casa, pero ahora se encontraba observando una escena inusual. Un hombre indefenso estaba paralizado por las esporas que Roland había observado previamente. Los dos guerreros de tercer nivel que lo habían traído allí observaban ahora desde una distancia prudencial, indiferentes a lo que sucediera a continuación. ¿Era solo un trabajador temporal que trajeron? ¿Rompió alguna regla o insultó a alguien importante? Roland no tenía intención de investigar el asentamiento humano que había visto a lo lejos, al menos, no todavía. La región estaba plagada de criaturas peligrosas y aventureros aún más letales, cualquiera de los cuales podría representar una amenaza incluso para alguien como él. Su nivel era respetable, pero no lo suficientemente alto como para correr riesgos innecesarios. Aunque confiaba en que su armadura y tácticas le permitirían derrotar a oponentes de mayor nivel, sabía que no era invencible. Planeaba ganar fuerza discretamente y solo rebelarse cuando estuviera seguro de que nadie en la zona pudiera representar una amenaza real. No comprendía del todo la estructura de poder de la región, pero había estudiado muchos informes antes de llegar. La zona estaba gobernada por aventureros y funcionaba casi como una pequeña nación independiente. Incluso la nobleza dudaba en adentrarse demasiado en la mazmorra sin el apoyo de un ejército y varios aventureros de alto rango. Allí abajo, la fuerza dictaba la autoridad. Incluso si un noble de alto rango desapareciera, era improbable que alguien lo denunciara. Estos aventureros crean sus propias facciones aquí abajo. Parece que este tipo enfureció a la persona equivocada, pero ¿qué debo hacer al respecto? Analizó la clase del hombre y enseguida vio que no era más que un herrero. Si bien un lugar como esta mazmorra normalmente sería mortal para quienes no tuvieran clases de combate, algunos aún elegían vivir allí por la buena paga. Se alojaban en fuertes y asentamientos, trabajando directamente con los aventureros. Anteriormente, la conversación había girado en torno al gremio, así que Roland supuso que este herrero había sido asignado por el gremio de aventureros para trabajar allí. Supuestamente, incluso había traído a toda su familia, lo que complicó las cosas. Mientras Roland reflexionaba sobre la situación, el hombre se desplomó repentinamente en medio del lugar donde Roland había establecido su escondite. Los dos aventureros que lo habían traído comenzaron a irse en cuanto lo vieron inhalar las esporas y mostrar signos de parálisis. Entonces, la situación se volvió aún más interesante cuando algo despertó en el bosque. Una criatura que antes había permanecido oculta comenzaba a revelarse. ¿Entonces solo reacciona cuando alguien queda paralizado?
Tentáculos verdosos comenzaron a deslizarse hacia el hombre que se había desplomado. Roland había identificado previamente algo parecido a una planta carnívora en la zona, pero había decidido no tocarla. Pensó que era mejor dejarla como elemento disuasorio. Sin embargo, ahora parecía que los aventureros que vivían allí la habían estado usando para deshacerse de personas con las que tenían conflictos, lo que hacía que la ubicación de su guarida fuera más problemática de lo que había previsto. ¿Hacen estas cosas a menudo? Se preguntó mientras su armadura afinada por el viento comenzaba a desprenderse de su cuerpo, reemplazada por un traje rojo. La salamandra rúnica lo envolvió, transformando su apariencia en algo más propio del Valle de los Draquínidos, criaturas a menudo llamadas dragones menores. Si bien muchos de ellos tenían una gran resistencia a las llamas, los monstruos vegetales como el que intentaba devorar al herrero eran otra historia. No había nada mejor que un buen lanzallamas en una situación como esta, y Roland no tenía intención de dejar que un hombre muriera delante de él, aunque eso complicara sus planes. En cierto modo, esta podría haber sido una oportunidad útil. El hombre probablemente poseía información valiosa sobre el valle, sobre todo si llevaba tiempo viviendo allí y comprendía la estructura de poder local. Roland ascendió por la abertura circular tras confirmar que el perímetro estaba seguro. Con una precisa disposición de sus golems, activó el campo de ocultación para protegerse de los dos forasteros. Lo último que necesitaba era que esos hombres volvieran a husmear. No representaban una amenaza para él, pero si también desaparecían, la situación se complicaría aún más. Al salir, las esporas restantes se consumieron bajo el calor del aura llameante de su armadura. Allí, vio al herrero, ahora enredado en enredaderas fibrosas que resumaban una extraña mucosidad verde. La monstruosa planta había empezado a revelar su forma completa. Se parecía vagamente a una trampa para moscas, con sus fauces abiertas llenas de algún tipo de líquido. ¿Con eso disuelve a su presa? Roland se movió rápidamente para ayudar al hombre. Dentro del líquido, podía ver los huesos de otros humanos flotando junto a los restos de animales más pequeños. Era evidente que la criatura usaba las esporas para atraer a las víctimas y luego las disolvía lentamente, una muerte que probablemente fue insoportable. El hombre estaba paralizado, pero sus sentidos seguían activos, y sentiría cada instante hasta el final. Su mano señaló al monstruo y una oleada de llamas estalló. En el instante en que el fuego impactó con la criatura, se encendió al instante. Cualquier moco o líquido que hubiera estado usando era altamente inflamable, y la explosión resultante iluminó toda la zona. Los ojos del herrero se abrieron de par en par al verlo, pero antes de que las llamas lo alcanzaran, una fuerza invisible lo atrajo hacia atrás. Un escudo azul brillante apareció a su alrededor, protegiéndolo del daño. La monstruosa planta no gritó, pero se retorció violentamente, con sus tentáculos agitándose en todas direcciones. Solo impactaron la barrera mágica, que comenzó a brillar carmesí por el calor. Las llamas circundantes se intensificaron y, en medio minuto, la criatura murió. Eso es todo. Roland usó su magia para contener las llamas y el humo, impidiendo que la destrucción se extendiera. Solo entonces los golems desactivaron el escudo protector. Miró al hombre, que seguía paralizado pero consciente. Sus ojos se movían, mostrando conciencia y miedo. Roland levantó un dedo, y su guante emitió un suave resplandor mientras lanzaba un hechizo. Los ojos del hombre comenzaron a parpadear y luego se cerraron lentamente. Duerme por ahora. Roland dijo en voz baja, luego invocó su hechizo de mano mágica y levantó con cuidado al hombre del suelo. Tras quemar las esporas restantes y comprobar si había sustancias peligrosas, abrió la trampilla de su refugio. El hombre descendió flotando por la abertura, seguido de cerca por Roland. Una vez dentro, la trampilla se selló tras ellos. Momentos después, la tierra se movió, cubriendo la entrada aún más, ocultándola a la vista. Tras echar un vistazo a la consola y confirmar que no había más interrupciones, activó la pequeña puerta de teletransportación. Las runas de la superficie ovalada se iluminaron, pulsando en secuencia al activarse la puerta. El aire del interior empezó a brillar, formando gradualmente un portal azul plateado que parecía un líquido espeso y fluido. Destino confirmado. Calibración completa. Murmuró para sí mismo y echó un último vistazo al refugio, montado a toda prisa. Por ahora, se mantenía firme. No vio señales de que la mazmorra se apretara demasiado. Con un sutil gesto de la mano, hizo pasar primero al herrero. El cuerpo inerte del hombre desapareció en la luz con una suave ondulación. Un instante después, entró tras él. No hubo sonido, ningún cambio de presión, solo un cambio instantáneo en el entorno.
Emergió en el centro de su taller. La cámara de teletransportación y la gran puerta interior contrastaban marcadamente con el húmedo valle que acababa de dejar. El herrero inconsciente ahora descansaba suavemente en los brazos de Sebastián. Su nuevo cuerpo humanoide era pálido y marmóreo, lo que le daba un aspecto misterioso. Su ropa parecía el uniforme de un mayordomo profesional, algo que Lucille había dispuesto. Bienvenido de nuevo, maestro. La voz de Sebastián sonaba más natural ahora, no tan robótica como Lucille deseaba que fuera lo más humana posible, pero a él no le importaba mucho. Sus ojos se movieron para mantener el contacto visual por un momento, y luego se posaron en el hombre que sostenía en su mano. ¿Qué debo hacer con este caballero, maestro? Llama a Mary y que una de sus criadas lo lleve a una celda. Dile que no puede averiguar dónde están y quiénes somos. Dormirá como máximo 1 hora, así que date prisa. Como desees, maestro. Roland dio la orden y salió de la cámara de teletransportación, negando con la cabeza. Había planeado disfrutar de una cena tranquila con su esposa antes de regresar a la mazmorra, pero ahora tendría que lidiar con este hombre. Aunque lo había rescatado, no podía revelar dónde estaban ni por qué había estado en la mazmorra. No se le podían confiar sus secretos al extraño, así que era más seguro hacerle creer que solo era un aventurero desconocido que se había teletransportado por su cuenta. Una vez que terminaran de recopilar información, Roland planeaba llevarlo discretamente de vuelta a Isgard, donde se encontraba la entrada principal de la mazmorra. Allí, el hombre podría informar al gremio sobre lo sucedido y dejar que se encargaran de la situación. Roland no quería involucrarse más, aunque esperaría a escuchar toda la historia antes de tomar una decisión definitiva. Sebastián se puso manos a la obra rápidamente e informó a Mary de todo a través del sistema de comunicación del taller. Había establecido una línea directa con la finca de Arthur, y en cuestión de minutos, 2 criadas enmascaradas ya corrían por los túneles subterráneos para rescatar al hombre de su taller. Todos parecían ocupados. Arthur estaba haciendo su último intento en la prueba de ascensión antes de su partida, mientras él se concentraba en subir algunos niveles más y adquirir una nueva habilidad. Lo único que lo mantenía con los pies en la tierra era su esposa, y decidió pasar un tiempo con ella. Se quitó la armadura. Las piezas se separaron y se colocaron en soportes especiales donde permanecerían hasta su regreso. «Oh, ¿de verdad llegaste a tiempo por una vez?» Su voz lo saludó con un toque de sarcasmo, pero él solo sonrió. Se acercó por detrás y la abrazó con ternura. Ella intentó zafarse, pues seguía ocupada cocinando. «Oye, para. Ve a jugar con Agni. Tengo que terminar esto primero». Ella le hizo un gesto con el cucharón en señal de advertencia, y él retrocedió con una sonrisa. Afuera, apenas había cambiado. Agni llegó corriendo e inmediatamente intentó lamerle la cara. Bernir seguía trabajando, manejando hábilmente sus herramientas con su brazo protésico. A lo lejos, se alzaba humo del laboratorio de Rastix, y los golems ya corrían hacia él para apagar el fuego. A lo lejos, oyó voces juveniles. Los niños jugaban en el patio de recreo, cerca del dormitorio que les habían construido. Era una vista apacible, un alivio para sus ojos cansados y un recordatorio de lo que tanto había trabajado para crear. Aún así, algunas cosas estaban cambiando. Más allá, en una parte de su terreno que antes no se usaba, un nuevo edificio comenzaba a tomar forma. Aún no parecía gran cosa, pero esperaba que algún día se convirtiera en la base de la industrialización. Sabía que sería difícil convencer a la gente de su valor, especialmente con su gran dependencia de las habilidades, pero ese era un reto para otro momento. Por ahora, necesitaba concentrarse en sobrevivir al montaje y regresar intacto. Al menos debería disfrutar el tiempo que tengo. Sus dedos rozaron el pelaje de Agni mientras el gran lobo se acurrucaba a su lado. Sus ojos, normalmente alertas, se suavizaron en su presencia. Roland se permitió respirar. Solo un instante. El aroma a verduras asadas y carne especiada llegaba desde la cocina a sus espaldas, y oyó a Elodía tararear suavemente, una melodía familiar, que siempre le recordaba días más sencillos. Días que deseaba que duraran para siempre, pero en este mundo gobernado por el poder, esas cosas solían ser una ilusión. La cena está lista. Próximo. Momentos como estos se volvían raros en su vida cada vez más agitada, pero se aferraba a la creencia de que algo mejor le esperaba después de la lucha. Si alcanzarlo significaba alcanzar el nivel 4, o incluso el 5, entonces lo haría realidad. Al principio, había vivido solo para sí mismo, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Pero las cosas habían cambiado. Él había cambiado.
Ahora, era un hombre diferente, guiado por algo más grande que la simple supervivencia. Pronto, Roland se sentó a la mesa, rodeado de la sencilla calidez de su hogar. Elodía trajo platos llenos de su comida y charlaron tranquilamente sobre su nuevo trabajo en la escuela. La tienda que antes dirigía ahora estaba a cargo de una nueva trabajadora, asistida por algunos golems humanoides. ¿Y sabes lo que intentó hacer? No, ¿qué hizo? Intentó comerse la caja de crayones. Tuvimos suerte de que la escupiera. Creo que necesitamos mejores cajas de seguridad para el material escolar. Jaja. Roland rió mientras Elodía seguía relatando algunos de los sucesos ocurridos en su lugar de trabajo durante la semana. Ahora era la directora de su escuela, responsable de enseñar a los niños pequeños los fundamentos, como la lectura, la escritura y las matemáticas básicas. Aunque a alguien como él, que había recibido educación moderna, no le hubiera parecido impresionante, lo que hacían en este mundo era completamente nuevo. ¿Hubo algún problema? Bueno, algunos comerciantes se han estado quejando. Elodía admitió mientras refunfuñaba levemente. ¿Ellos tienen? Ella asintió. No a todos les agradaba que la gente común recibiera educación gratuita. Nobles y comerciantes solían pagar grandes sumas para contratar tutores privados para sus hijos, pero ahora el mismo conocimiento se ofrecía gratuitamente a quien lo deseara. Sí, dijeron que alteraría el orden social. Como si fuera algo grandioso. Podía ver que su esposa no estaba contenta con ello, pero también comprendió que el cambio traería consigo cierta resistencia. Lo aceptarán eventualmente. Respondió mientras masticaba algunas verduras. Espero que tengas razón. Ella sonrió y volvieron a comer. Por un instante, consideró si debía aumentar la protección alrededor de la escuela. Pero antes de que pudiera formarse del todo, sintió una señal de Sebastián proveniente del taller. Era mágico, algo que solo él podía percibir. Parecía que el hombre que rescató finalmente estaba despierto y listo para ser interrogado. Capítulo 586, caja de interrogatorio. ¿Dónde estoy? Hola, ¿hay alguien aquí? La voz de un hombre resonó débilmente en una habitación estéril con paredes de piedra. Estaba sentado en una sencilla silla de acero atornillada al suelo, con la postura rígida por el dolor persistente. Su respiración era irregular. Aunque sus heridas habían sido curadas, aún sentía los efectos de las esporas que lo habían dejado paralizado. Parecía tener entre 30 y tantos y 40 y pocos, aunque las dificultades y la exposición al sol podrían haberlo envejecido más allá de sus años. Gruesos callos cubrían sus palmas y cicatrices recorrían sus dedos. Eran las manos de alguien acostumbrado a blandir un martillo y trabajar con metal. Su barba corta estaba enmarañada, y las ojeras insinuaban largas noches sin dormir. A pesar de tener músculos bien definidos, parecía más delgado de lo que debería. Era evidente que la comida se había convertido en un bien escaso en su vida. La única fuente de luz en la habitación provenía de un extraño orbe incrustado en el techo, que producía una luz constante y sin parpadeos. El hombre parpadeó lentamente, mientras su vista se adaptaba al brillo antinatural. Las sombras se extendían y se deformaban a lo largo de las paredes sin rasgos distintivos, retorciéndose al ritmo del giro de la habitación, un efecto secundario de las esporas. Sin previo aviso, la puerta de la habitación se abrió con un crujido y una figura solitaria entró. Era una mujer vestida con uniforme de sirvienta, pero algo no encajaba. Grandes orejas de gato negro se alzaban de su cabeza, y aunque su rostro estaba oculto tras una máscara, era evidente que pertenecía a una tribu de hombres bestia felinos. Su atuendo era el de una sirvienta tradicional, pero sus movimientos eran silenciosos, de esos que solo se perfeccionan con años de experiencia mortal. Algo que el hombre podía reconocer gracias a su experiencia observando aventureros. ¿Quién eres tú? La mujer no respondió. Simplemente se acercó a la mesa en el centro de la sala. Sus botas no hicieron ruido sobre el frío suelo, y su rostro enmascarado no mostró emoción ni intención. En la mano, sostenía una pequeña caja cubierta de runas brillantes. La colocó sobre la mesa, frente a él. Sin previo aviso, las runas latieron con una extraña energía. El hombre abrió mucho los ojos. No tenía ni idea de dónde estaba ni si corría peligro. Lo último que recordaba era que una especie de criatura vegetal se lo había llevado antes de que todo se volviera negro. Ahora estaba aquí, donde quiera que estuviera. Parecía un sueño, y por un instante, se preguntó si estaría muerto. Pero esto no se parecía a ninguna otra vida de la que hubiera oído hablar.
Aún sentía los efectos persistentes de las esporas, y eso era demasiado real. Por favor, coloque su mano sobre el dispositivo. La mujer finalmente habló. Su voz era extraña y mecánica, sin rastro alguno de humanidad. Señaló el objeto sobre la mesa y no dijo nada más. ¿Qué es eso?, preguntó. Su voz temblaba y su ojo se crispó mientras miraba las runas pulsantes. ¿Qué quieres de mí? Instintivamente, intentó empujar la silla hacia atrás, pero no se movió. Solo entonces se dio cuenta de que su mano izquierda estaba aferrada a la silla y sus tobillos estaban atados. Solo su mano derecha quedó libre, claramente así para poder tocar la caja. No. No voy a tocar esa cosa. La mujer no respondió. Dio un paso adelante y lo agarró. Él intentó zafarse, pero sus ataduras lo sujetaban con fuerza. Su pequeña mano le agarró la muñeca, y la presión parecía como si una prensa lo sujetara. Espera. Para. Él gritó, forcejeando en vano, pero su agarre no se aflojó. A pesar de su tamaño, la fuerza de su mano superó sus músculos más grandes. Pronto, ella presionó su palma contra la caja. En el momento en que hizo contacto, las runas brillaron con luz. Una oleada de energía le recorrió el brazo y le llegó a la cabeza. Jadeó mientras sus ojos se pusieron en blanco y una oleada de consuelo sobrenatural lo invadió. Bien. Ahora, por favor, dime tu nombre y profesión. Ella lo soltó y retrocedió. Su mente se sentía extraña, distante pero tranquila. No intentó apartar la mano. Ya no tenía miedo. Ahora, responder le parecía lo más natural del mundo. Me llamo Hermes. Soy herrero. Bien. Coincide con el escaneo de identificación. El dispositivo funciona. La mujer asintió y luego inclinó la cabeza hacia la luz que había sobre ellos. Asegúrate de grabar todo esto. La luz parpadeó una vez, como en respuesta. Sin que el hombre lo supiera, en una habitación separada, lejos de la celda de interrogatorio, otras dos mujeres observaban una pantalla gigante. Vestían los mismos uniformes de sirvienta, con la mirada fija en la transmisión en vivo de la habitación. Un ojo golémico, oculto tras la luz del techo, capturaba cada instante. ¿Crees que deberíamos contarle lo de las canas? Es difícil no verlas desde este ángulo. Una de las mujeres se removió en su asiento, jugueteando con las manos. La otra puso los ojos en blanco y se pellizcó la suave piel del brazo. Tómenlo en serio. Si la jefa de criadas nos pilla holgazaneando, nos reprenderán. Peor aún, podrían recortarnos el sueldo. Guay. La criada, apretada, gritó y se frotó el brazo, lanzando una rápida mirada fulminante a su compañero. Su mirada volvió a la pantalla, donde la mujer enmascarada seguía interrogando al hombre. Luego, tras un momento, volvió a hablar. Entonces, ¿a quién prefieres? ¿Al señor o quizás al alto comandante? Apuesto a que hay un buen galán bajo toda esa armadura. Guay. Oye, para allá. Otro pellizco rápido la hizo estremecerse nuevamente. Solo si dejas de soñar despierto y te concentras. Una pequeña lágrima apareció en el ojo de la criada, pero esta vez no discutió. Dejó escapar un suspiro silencioso, tomó su libreta y se unió a la otra mujer para anotar en silencio la información que sus superiores exigían. Se les había ordenado completar esta tarea lo más rápido posible y luego trasladar al hombre a una habitación mejor amueblada. Aparentemente no era un enemigo, pero se les ordenó mantenerlo confinado sin revelar su verdadera identidad ni que se encontraban en Arbroath. Ninguno sabía de dónde venía, y comprendieron que era mejor no preguntar a sus superiores. Pronto, la habitación se llenó del sonido de clics y chasquidos mientras ambas criadas comenzaban a escribir en dispositivos que parecían teclados modernos. Estos eran más grandes que sus homólogos del otro mundo y estaban construidos casi en su totalidad de metal. Unos gruesos cables los conectaban a pequeñas pantallas donde un rudimentario procesador de textos les permitía registrar cada detalle. ¿Por qué las letras están ordenadas de esta manera tan extraña y no alfabéticamente? No hagas preguntas. Sigue trabajando. Bien. La criada más ruidosa frunció el ceño, visiblemente molesta porque su pregunta había sido ignorada, pero volvió a su tarea sin más quejas. El teclado era uno de los muchos inventos desarrollados por el alto comandante, una figura brillante y respetada por todos en Arbroath. Ser de los primeros en usarlo era, a su manera, una recompensa. Maestro, el informe ha llegado. Ponlo en la pantalla grande. Roland había cenado y mantenido una conversación seria con su esposa, quien no estaba contenta de que no se quedara a pasar la noche. En ese momento, se encontraba en su taller, revisando la información relacionada con el herrero llamado Hermes.
Le había encomendado la tarea a Mary, y ella había enviado a sus criadas a completarla. Parecen haberse acostumbrado a las herramientas de interrogatorio que les he proporcionado. Roland murmuró para sí mismo mientras observaba parte del interrogatorio grabado. La caja que usaban funcionaba de forma similar a un suero de la verdad. Obligaba a cualquiera afectado a decir solo la verdad. Tenía limitaciones, ya que individuos de alto rango y gran fuerza de voluntad podían resistir sus efectos. Sin embargo, alguien como este herrero de segundo nivel no podría. Hay algunas erratas en el informe. Esas criadas podrían necesitar más formación y clases de lectura. No tuvo tiempo de presenciar el interrogatorio completo, que duró 1 hora. El dispositivo mágico que había creado hacía que la persona afectada hablara muy despacio, lo que prolongaba aún más el proceso. En cambio, había asignado sirvientas para que escucharan, escribieran cualquier cosa importante y le enviaran un informe escrito. La herramienta que le proporcionó era un simple editor de texto sin funciones para corregir ni detectar errores ortográficos, algo que planeaba mejorar si alguna vez tenía tiempo. Había clases de escribas en el mundo que facilitaban mucho el registro de información, pero sus habilidades no parecían ser transferibles a la escritura en una pantalla rúnica con un editor de texto. Roland no estaba seguro de si las criadas desarrollarían alguna nueva habilidad para paliar esta limitación, pero sería más prudente que en el futuro un escriba competente usara su sistema de teclado rúnico ultra secreto. Ahora bien, Roland examinó el informe con la mirada, y rápidamente comenzó a formarse una historia. Mediante una serie de preguntas, Roland descubrió quién era el hombre y por qué lo habían abandonado a su suerte. Había sido uno de los aprendices de un herrero de nivel 3 del asentamiento, alguien que estaba a punto de ascender a un nivel aún mayor. Al parecer, había surgido un desacuerdo entre el maestro y ciertos miembros del grupo de aventureros gobernante. Para ilustrar su argumento, habían intentado matar a uno de sus aprendices. No había muchos artesanos cualificados dentro de esa mazmorra, y regresar a la superficie para reclutar más era costoso y peligroso. Por ello, quienes tenían influencia solían monopolizar a los pocos artesanos dispuestos a vivir allí. Si nadie se ofrecía, el gremio solía contratar a un artesano de nivel 3 para que residiera en el asentamiento, pero una vez que llegaban, las leyes locales se imponían. Controlar a los artesanos era una estrategia rentable, ya que se podía ganar mucho dinero con sus servicios. Quienquiera que esté al mando probablemente intenta controlar a los demás aventureros, limitando su acceso a las reparaciones. Si alguien no puede mantener su equipo de alta calidad, se arriesga a perder valiosas recompensas. Este era probablemente el núcleo de la situación, pero complicó las cosas para Roland, quien ahora debía decidir qué hacer con el hombre. El interrogatorio también reveló que el herrero tenía esposa e hija que aún vivían en el asentamiento. Su esposa trabajaba como cocinera en una de las posadas, junto con su hija adolescente. Por ahora, parecían estar a salvo y posiblemente bajo el cuidado del maestro herrero, pero Roland no podía estar seguro de su destino. Los hombres que habían traído al herrero a la planta parecían tener sus propios planes ocultos. Lo más razonable era denunciar el caso al gremio de Isgard y dejar que se encargaran. Sin embargo, no estaba seguro de hasta qué punto se había extendido la corrupción dentro del gremio. Si los responsables eran cómplices o indiferentes, el herrero y su familia podrían correr un peligro aún mayor. Sebastián. Sí, maestro. Necesito que contactes con el maestro del gremio. Seguro que él tiene más información sobre el gremio de Isgard que nosotros. Aunque Roland conocía los nombres de los líderes del gremio, no había recopilado información detallada sobre ellos. Probablemente era mejor asegurarse de no meterse en un avispero, o si lo hacía, de tener suficiente potencia de fuego para controlarlo. Como desees, maestro. Tras darle a Sebastián algunas órdenes más sobre la recopilación de información, Roland regresó a la cámara de la puerta de teletransportación. El tiempo apremiaba, y aún necesitaba fortalecerse antes de llegar a la finca del duque Valerian. Comprendía lo extravagantes que podían ser los nobles, e incluso podrían surgir duelos durante su visita. Cada hermano tenía permitido traer un número limitado de guardias, y solo se permitiría un guardia personal dentro del castillo del duque. Esta sería su función principal, y aún no había decidido cómo abordarla. La mayor parte de su fuerza provenía de su armadura y mejoras rúnicas, pero traer equipo mágico por encima de cierto nivel de poder estaba prohibido. Tal como estaban las cosas, tendría que dejar su armadura principal con el resto de las tropas estacionadas afuera o esconderla en algún lugar más cercano al castillo. Sin embargo, hacerlo podría considerarse un acto de traición o un intento de atentado contra la vida de un noble.
Bueno, a estas alturas sería extraño que fuese fácil. Con el paso de los años, los acontecimientos que lo rodeaban le habían resultado más irritantes que cualquier otra cosa, pero comenzaba a aceptar el caos de su extraordinaria vida. Comprendía que inevitablemente surgirían más obstáculos, y tomar las medidas adecuadas para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos se había convertido en una rutina. No estaba seguro de si era sano pensar así, siempre mirando por encima del hombro, pero por ahora, lo había aceptado. Su cuerpo acorazado atravesó la puerta de teletransportación y reapareció en su pequeña guarida secreta, oculta en la mazmorra. Miró hacia la consola, que se activó al instante. Un visor estaba listo, mostrando registros similares a los de un rastreador de eventos. Los golems que había dejado atrás estaban programados para registrar cualquier anomalía y marcar las fechas para su posterior análisis. Sin embargo, por ahora, no había ocurrido nada fuera de lo común. Solo había unos cuantos monstruos deambulando por ahí. Tomé la decisión correcta al construir esta casa segura aquí. Ahora que todo estaba en su lugar, era hora de expandir su influencia por la mazmorra. Había reabastecido todos sus sensores y tenía suficientes para desplegarlos por toda la zona. Una vez que la red estuviera completamente instalada, ni una sola criatura, aventurero, ni siquiera una espora errante escaparía a su atención. Es hora de ponerse a trabajar. Quizás cuando termine, pueda traer a Agni aquí también, pero por ahora, es demasiado peligroso. Mientras flotaba por la solitaria abertura, pensó en su feroz compañero. Al lobo no le había hecho ninguna gracia quedarse atrás durante la exploración de la mazmorra. Las dos formas de Agni eran raras, y su nivel apenas alcanzaba para enfrentarse a los monstruos de tipo dragón menores que vagaban por las profundidades. Antes de que Roland pudiera permitirle entrar en la mazmorra, necesitaba asegurarse de que ni los monstruos ni los aventureros representaran una amenaza. Por ahora, esta misión requería sigilo, y no podía confiar en que su lobo se mantuviera en silencio. Una vez afuera, su armadura de escamas carmesí brillaba con algo parecido a la luz de las estrellas. Al igual que la superficie, este lugar seguía un ciclo de día y noche. Estaba sincronizado con el mundo real, lo que facilitaba pasar desapercibido durante las horas más oscuras. La zona estaba oscura, pero nada que su visión mejorada no pudiera captar. Inmediatamente notó que el monstruo vegetal que había derrotado antes había regresado a su lugar original. Esta vez, sin embargo, ya estaba inquieto. Parecía que algunos monstruos se volvían más agresivos durante la noche, lo que en cierto modo facilitaba su caza. Con un gesto, un torrente de fuego se abalanzó sobre él y envolvió de nuevo a la planta carnívora. Como antes, la criatura no tuvo ninguna oportunidad y fue destruida en cuestión de segundos. Pero, para sorpresa de Roland, las llamas no ahuyentaron a los monstruos circundantes. Al contrario, los atrajeron. Varias criaturas del mismo tipo comenzaron a arrastrarse hacia él, como si hubieran percibido que necesitaba urgentemente puntos de experiencia. Pronto, un infierno controlado estalló mientras giraba en el mismo sitio, incendiando a todos los monstruos vegetales cercanos. Su armadura, diseñada para amplificar el poder de sus hechizos de fuego, era perfecta para el exterminio, y esa noche, la mazmorra se convertiría en un mar de llamas. La ceniza caía a su alrededor como nieve mientras quemaba a las criaturas que avanzaban. Cuando algunas se incendiaron, emitieron agudos chillidos que fueron rápidamente silenciados por la barrera de sonido que sus golems habían instalado alrededor del área. Felicitaciones, has subido de nivel. No está mal, está un nivel por debajo. Al principio, se preguntaba cuál sería el mejor lugar para subir de nivel. Tras examinar la zona con más atención, se dio cuenta de que este lugar era mucho más eficiente de lo que esperaba. Además de los monstruos vegetales que proporcionaban bastante experiencia, también había draquínidos vegetales cerca que podía atacar. Avanzó hacia la oscuridad. Las brasas restantes se acercaron a él, absorbidas por las escamas rojas de su armadura, que latía débilmente con calor. El tiempo apremiaba, pero confiaba en que en los pocos días que le quedaban, podría alcanzar el nivel 50. Solo podía esperar que el esfuerzo valiera la pena y que los dioses que otorgaban habilidades le mostraran clemencia. Capítulo 587, Lagarto Hongo. Trampa para hongos Lindwurm L231. No es de extrañar que la gente evite esta zona con monstruos como estos. Roland murmuró, escondido tras un árbol mientras observaba a la extraña criatura. Era una variante del Lindwurm, un tipo de dragón menor. Los Lindwurms parecían grandes criaturas serpenteantes con cuerpos escamosos de reptil.
Tenían dos poderosas extremidades anteriores, a menudo con garras, pero carecían de patas traseras, lo que les daba la impresión de reptar o arrastrarse. Sus cabezas eran como las de los dragones, bordeadas de dientes afilados y, a veces, marcadas por ojos brillantes. Pero este era diferente. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de hongos bioluminiscentes que latían a ritmos lentos y espeluznantes. Hongos del tamaño de platos se extendían por el lomo del monstruo. A lo largo de su largo cuello se extendían extrañas excrescencias llenas de esporas. Con cada respiración, estas excrescencias liberaban una peculiar niebla al entorno. Era evidente que esta criatura representaba un grave peligro para la salud, y sin el equipo adecuado para prevenir la inhalación, cazarla sería extremadamente difícil. Me pregunto qué hacen esas esporas, ¿podría ser solo un efecto de parálisis o algo más? Por un momento, consideró la posibilidad de convertir las defensas naturales del monstruo en armas. Esta criatura era de nivel relativamente alto, e incluso los poseedores de clase de nivel 3 dudaban en adentrarse en la zona. Las esporas claramente también los afectaban y podrían transformarse en un arma útil. Aún así, dudó. Desarrollar un arma biológica en este mundo podría no ser buena idea. La gente de aquí carecía de un profundo conocimiento de la biología de los monstruos, y la mayor parte de la investigación alquímica se centraba en la creación de nuevas pociones y elixires. En el mejor de los casos, alguien podría recolectar estas esporas y almacenarlas en un recipiente similar a una bomba para esparcirlas en batalla. Sin embargo, tal táctica también afectaría a las tropas aliadas y podría ser dispersada por vientos mágicos, lo que dificultaba su uso. Roland no se movió de inmediato. El Lindwurm colmillo fúngico permanecía en el borde de su visión, deslizándose lentamente por el claro. Con la ayuda de su visor y sensores rúnicos internos, percibió que el aire estaba saturado de esporas peligrosas. Si entraban en sus vías respiratorias, probablemente lo infectarían con alguna enfermedad. En algunos casos, estas diminutas partículas podían zombificar a humanos como él, convirtiéndolos en zombis fúngicos. Para quienes no estaban preparados o carecían del equipo adecuado, este era un entorno mortal. Sin embargo, Roland conocía la principal debilidad del monstruo: el fuego. Las esporas que flotaban en el aire eran altamente inflamables, y ya lo había confirmado mediante pruebas. Esta variante del Lindwurm estaba compuesta de hongos y materia vegetal. Aunque sus escamas se parecían a las de los dragones verdes, no eran de carne verdadera. Su ataque de aliento no producía calor, sino que liberaba veneno u otras enfermedades. Había llegado la hora de cazar, y Roland se había puesto su armadura de salamandra rúnica precisamente para ese propósito. De todos los monstruos de la mazmorra, esta criatura cubierta de hongos era probablemente la más fácil de enfrentar. En muchos sentidos, era el oponente ideal. Otros aventureros evitaban esta parte de la mazmorra, lo que la convertía en el lugar perfecto para que él subiera de nivel sin interferencias. La única preocupación era contener las llamas para no llamar la atención sobre su presencia. Un escuadrón de golems flotantes ya había despegado, extendiéndose para cubrir toda la zona. Algunos se posicionaron en el suelo, otros encaramados en los árboles, cada uno posicionado con precisión para cercar la sección del claro donde se llevaría a cabo la cacería. Gradualmente, una cúpula de contención comenzó a formarse a su alrededor, sellando el área y asegurando su ocultamiento de cualquier mirada indiscreta. Bien, con esto puedo descontrolarme un poco, aunque alguien aparezca después, no debería poder encontrar mi escondite. Tras una última comprobación del domo de contención, Roland avanzó. Salió de detrás del árbol y las runas de su armadura cobraron vida, cubriéndolo con una gruesa capa de llamas. Las esporas en el aire a su alrededor se encendieron al instante. La reacción fue inmediata, revelando la densidad de las partículas inflamables. El aire vibró con el calor mientras el fuego se expandía hacia el exterior, desencadenando una reacción en cadena volátil que se precipitó hacia el dragón menor. El Lindwurm colmillo fúngico retrocedió y desató un rugido atronador que sacudió los árboles circundantes. Las llamas lo agitaron, pero su cuerpo permaneció prácticamente ileso. En lugar de retirarse, se enfureció. Entrecerró los ojos mientras escudriñaba el claro, buscando el origen del fuego, y pronto se fijó en Roland. Lo que el monstruo vio fue a un hombre con una armadura llameante, inmóvil mientras el centro de su peto se abría para revelar un emisor de rayos alimentado por runas. Un orbe carmesí radiante latía en su centro, con llamas arremolinándose a su alrededor mientras cargaba. El Lindwurm rugió de nuevo y se abalanzó, con la intención de aplastarlo con su enorme cuerpo.
Antes de que pudiera alcanzarlo, el rayo se disparó, liberando un torrente concentrado de llamas que impactó de frente contra la carga. El monstruo se quedó paralizado al ver la extraña energía acercándose. En un intento desesperado por defenderse, abrió sus enormes fauces y liberó una nube marrón de gas nocivo, una habilidad de aliento conocida por infligir una amplia gama de efectos de estado. Este ataque se conocía comúnmente como aliento de enfermedad. Sin embargo, el rayo impactó con la fuerza de un sol en miniatura. Atravesó la nube tóxica, prendiéndole fuego al instante. Sin más resistencia, el rayo se estrelló directamente contra la boca abierta del Lindwurm. Roland esperaba que el monstruo fuera lanzado hacia atrás, pero su ataque resultó mucho más poderoso de lo previsto. Se desató una extraña reacción en cadena. No solo el aliento de la enfermedad se incendió, sino también el interior del monstruo. El rayo atravesó su cuerpo por completo y, en un repentino estallido de energía, el Lindwurm estalló en llamas. La explosión sacudió el claro. Roland se estremeció, no de miedo, sino de pura sorpresa. Trozos de carne de hongo carbonizada y escamas ardientes llovieron del cielo. Algunos impactaron en la cúpula de contención antes de extinguirse. El aire denso y lleno de esporas se había encendido como papel empapado en aceite. Donde una vez se deslizó el Lindwurm, solo quedaba un cráter ennegrecido. No esperaba que eso pasara. No sabía si era un golpe de suerte o si su equipo era simplemente mucho más poderoso de lo que creía. En la mazmorra de Albrook, había usado energía divina para lidiar con esqueletos y asumió que los monstruos eran simplemente inusualmente débiles. Sin embargo, este dragón menor estaba varios niveles por encima de él y era bastante grande. Sin embargo, ahora estaba reducido a cenizas ante sus ojos. Solo quedaba su piedra de maná y algunos órganos internos quemados. Ni siquiera estaba seguro de querer llevárselos. Supongo que este es el inconveniente de quemar monstruos vegetales. No queda mucho que recolectar. Al menos tras derrotar a las sierpes, pudo recuperar sus garras, ojos e incluso corazones. Esta criatura fúngica había sido incinerada tan completamente que cualquier objeto de valor quedó destruido aún ardía. Aunque no había ganado mucho más allá de la piedra de maná, Roland no sentía frustración. Su objetivo principal seguía siendo entrenar y subir de nivel. Si podía abatir monstruos como este con un solo rayo bien dirigido, era una oportunidad única. Mejor aún, más monstruos ya se acercaban a su posición, y tenía tiempo suficiente para prepararse para otro ataque. Quizás esto sea mucho más fácil de lo que esperaba. Roland no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su inesperado éxito. Los restos ardientes del Lindwurm actuaron como una bengala en la noche. Aunque el humo y las llamas no pudieron escapar de la barrera que mantenían sus golems, las criaturas en su interior aún podían verlos. Pronto, un movimiento apareció en su pantalla, acompañado de un coro de rugidos similares en la distancia. Supongo que no tendré que ir a buscarlos yo mismo después de todo. Con una risita silenciosa, se preparó. La mayoría de la gente se habría aterrorizado por la naturaleza desconocida de la mazmorra, pero Roland no era como la mayoría. Rodeado de sensores y con el apoyo de golems voladores que le transmitían imágenes en vivo, se sentía en control. Inmediatamente giró hacia el este, preparándose para el siguiente encuentro. Momentos después, los árboles comenzaron a cambiar de posición al aparecer otro dragón menor. Trampa para hongos Lindwurm L232. El patrón se repitió. El monstruo cargó contra él igual que el anterior. Roland esperó el momento oportuno, y cuando la criatura desató su ataque de aliento, contraatacó con un rayo concentrado de energía llameante. El resultado fue inmediato y explosivo. Una segunda ráfaga atravesó el claro, dejando atrás otro cadáver de Lindwurm quemado. A pesar de haber derrotado a dos monstruos de niveles superiores al suyo, aún no había alcanzado el nivel completo. Esta era la dura realidad del avance de alto nivel y la razón por la que tampoco alcanzaban el nivel 4. El verdadero progreso solo provenía de derrotar regularmente a enemigos mucho más fuertes que uno mismo, algo que la mayoría de quienes valoraban su vida se negaban a hacer. Sin embargo, para Roland, quien siempre actuaba con un plan y buscaba el poder para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, esto era más que aceptable. Las siguientes horas transcurrieron entre un torbellino de fuego rugiente, esporas tóxicas y cuerpos destrozados, cubiertos de hongos. Seguían acercándose, y él seguía haciéndolos pedazos. La masacre se prolongó durante toda la noche, y solo cuando su emisor de rayos rúnicos empezó a fallar, Roland finalmente puso fin a su conquista nocturna. Probablemente sea mejor no dejarlo así. Al terminar, se puso su armadura rúnica de agua.
Con ella equipada, invocó agua para extinguir las llamas persistentes y absorbió el vapor resultante. Solo tras confirmar que nada podía escapar al exterior, ordenó a sus golems que se retiraran y volvieran a su escondite. Concluida la cacería, Roland regresó a su refugio oculto para realizar algunas reparaciones y descansar un momento. Las mini arañas están bien. Dentro de su escondite, miró su consola. Allí, vio el alcance cada vez mayor de sus escáneres. Los golems flotantes no eran los únicos que había desplegado esta vez. A medida que sus habilidades de condensación de runas mejoraban cada día, crear golems más pequeños se había vuelto cada vez más factible. Los golems araña que había enviado tenían cuerpos ovalados con 6 ágiles patas. Su propósito era moverse por la zona, ocultarse en diversos lugares y actuar como amplificadores de señales y sensores. Ahora comenzaba a invadir lentamente el asentamiento humano situado a cierta distancia. Una de sus pequeñas unidades de araña acababa de excavar en la tierra cerca de las afueras del pueblo. El herrero que había rescatado también le había proporcionado el nombre del asentamiento. Asentamiento del Valle del Dragón. No era un nombre apropiado para un pueblo de verdad, pero este tampoco era un pueblo de verdad. No había granjas cerca, y la mayoría de los habitantes eran aventureros o personas que los apoyaban. Debería tomarlo con calma, no puedo arriesgarme a que me descubran ahora. El líder actual del asentamiento era un poderoso aventurero y miembro de un equipo de rango mitril. Roland ya había recopilado algunos de sus nombres, pero el herrero no había sido una fuente fiable en cuanto a sus verdaderas fortalezas. En cambio, Roland había encargado a sus agentes la recopilación de registros e información sobre ellos. Bueno, ahora volvamos al trabajo. Tras completar algunas reparaciones, estaba listo para partir de nuevo. El rayo de fuego había demostrado ser muy efectivo contra los monstruos, pero consumía sus reservas de maná a un ritmo alarmante. Había sido diseñado como un remate para terminar las batallas rápidamente, no como un arma para disparar continuamente. Aún así, seguía siendo su herramienta más efectiva contra los dragones menores llenos de esporas. Una vez seguro de que no se acercaban aventureros, reanudó la tarea. Al comenzar el día siguiente bajo el cielo artificial de la mazmorra, Roland se encontraba de nuevo en el claro abrasado. Los cadáveres de los monstruos habían desaparecido, pero la vegetación aún no se había recuperado del todo. El proceso de recuperación de la mazmorra parecía mucho más lento en cuanto al entorno, pero supuso que en 2 o 3 días, todo rastro de la batalla desaparecería. Otro rugido resonó en la distancia, y regresó a su tarea. El infierno llameante de su armadura ardía contra los monstruos que quedaban, y con cada victoria, su nivel subía constantemente. Cada enemigo derrotado lo acercaba al hito que tanto ansiaba, y ahora estaba a solo un nivel de alcanzar el punto medio que tanto ansiaba. ¿Es esto algo así como un jefe de área? Lindur Mele 240 con alto contenido de hongos. Una última criatura se interponía en su camino. Este dragón era una cabeza más alto que cualquiera de los Lindurms que había encontrado hasta entonces. Un extraño miasma violáceo emanaba de su cuerpo, y el aire a su alrededor estaba cargado de esporas. Para colmo, la niebla parecía ser resistente a las llamas. Incluso rodeado de su aura ardiente, las esporas en la zona no ardían por completo. Menor efectividad, pero debería ser suficiente. Era evidente que esta variante más rara no sería derrotada tan fácilmente. Aunque su nivel ya había alcanzado los 224, el monstruo aún lo superaba por más de 10. Su multiplicador de estadísticas probablemente era mayor que el de los draquínidos con los que había luchado antes. Aún así, los oponentes más duros traían mayores recompensas, y Roland estaba seguro de que esta criatura le otorgaría los puntos de experiencia que necesitaba para alcanzar su objetivo. Así, al igual que con los monstruos anteriores, apuntó a atacar una vez que la criatura usara su ataque de aliento. El Lindurm abrió sus fauces y liberó una corriente de miasma violácea. En el momento oportuno, Roland disparó su rayo de llama condensada. Esta vez, sin embargo, el resultado fue diferente. Aunque el ataque impactó igual que con los otros dragones menores, no hubo explosión posterior. No está generando la misma reacción. Había previsto este resultado en cuanto notó que algunas esporas no se quemaban por completo. La estructura interna del monstruo no era tan inflamable como esperaba. Ahora estaba claro que tendría que derrotarlo de una manera más tradicional. Roland se desplazó rápidamente hacia un lado mientras el monstruo cargaba, esquivando por poco un golpe de una de sus enormes garras. Instantes después, lanzó su contraataque.
Su armadura de fuego había sido diseñada para soportar el combate cuerpo a cuerpo mediante el uso de los puños. En cuanto el flanco del monstruo quedó expuesto, se abalanzó y asestó un rápido gancho de derecha, con el puño envuelto en abrasadora energía llameante. Un estruendo resonó cuando su puño golpeó la piel escamosa del monstruo. Las resistentes escamas se quebraron bajo la fuerza, y el fuego se extendió por las grietas, provocando al Lindur maullidos de furia. Algunas de las esporas y hongos violáceos que cubrían su cuerpo fueron envueltos en llamas y consumidos, pero la batalla estaba lejos de terminar. El monstruo arremetió de nuevo, usando sus extremidades delanteras como armas principales. Roland se movía como un boxeador experimentado, esquivando cada golpe. Contraatacaba cada vez que se abría una abertura. Agujeros carbonizados comenzaron a extenderse por el cuerpo de la criatura a medida que sus ataques impactaban con creciente precisión. Finalmente, un último puño envuelto en llamas golpeó la mandíbula del Lindurm con una fuerza aplastante, acabando con su vida y enviándolo al más allá. La bestia se desplomó con un golpe sordo y resonante, dejando una estela de humo de sus escamas agrietadas y su carne quemada por los hongos. Roland permaneció de pie junto a él, jadeando levemente. Las llamas que cubrían su armadura comenzaron a parpadear. El Lindurm de alto rango se estremeció una vez, luego se quedó inmóvil. El miasma violáceo que se había resistido obstinadamente a sus llamas comenzó a disiparse por fin, ya sin el apoyo de la fuerza vital del monstruo. Felicitaciones, has subido de nivel. Lo que había estado esperando finalmente había llegado. Había alcanzado el nivel 225. La mayoría de la gente habría podido alcanzar el nivel 50 con su primera clase de nivel 3 al llegar al nivel 200. Esta era una de las desventajas del camino que había elegido, y se había hecho evidente. Aún así, con la mazmorra ofreciendo monstruos de tan alto nivel, estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Bueno, entonces, más vale que esto sea bueno. Has adquirido la habilidad pasiva Voluntad Indomable del Señor Supremo. Has adquirido la habilidad activa Ocultación de Runas. Ah, ¿sí? 2 habilidades. Para sorpresa y deleite de Roland, no había adquirido solo una habilidad, sino 2. Repasó rápidamente sus descripciones y no pudo evitar sonreír bajo su casco. Si la información era correcta, una de sus principales preocupaciones para la próxima misión acababa de resolverse. Capítulo 588, a mitad de camino. Unas pequeñas patas mecánicas chasquearon suavemente mientras una araña con forma de huevo trepaba por una empinada pared de madera. En lugar de clavar las patas, se aferró a la superficie magnetizándose con el alto contenido metálico de la madera. Lentamente, llegó a la cima y usó su único ojo grande para observar los alrededores. Cerca de allí, divisó a un guardia solitario apoyado en la pared de su torre de vigilancia, completamente distraído y luchando por mantenerse despierto. No debería haber bebido esa cerveza, el jefe me matará si me duermo, tengo que aguantar. El hombre murmuró para sí mismo mientras el pequeño arácnido escudriñaba el entorno. Introducía los datos visuales en la consola principal, oculta en el refugio de Roland, y también transmitía información valiosa a docenas de otras unidades arácnidas que se acercaban lentamente a la zona. Un grupo ya se acercaba a la pared circular, preparándose para infiltrarse en el interior. La araña ajustó su postura, aplanando su cuerpo para mimetizarse con la viga de soporte. Su caparazón negro mate brilló tenuemente al fundirse con las sombras oscuras de la noche. Aunque la mazmorra había entrado en su ciclo nocturno, el pueblo aventurero seguía activo. Una barrera transparente con forma de cúpula impedía que los sonidos escaparan, pero ahora que el pequeño arácnido golémico había alcanzado su posición estratégica, sus sensores detectaron una gran cantidad de ruido y movimiento en el interior. La gente caminaba y gritaba. Era claramente un lugar para aventureros, ya que casi todos llevaban una jarra de alcohol y parecían estar borrachos. El ruido proporcionaba una excelente cobertura, lo que permitió al pequeño golem camuflarse fácilmente y proceder a la infiltración. Descendió por la muralla y, al llegar a un edificio, comenzó a excavar en el suelo lo suficientemente profundo como para permanecer oculto, pero lo suficientemente superficial como para escuchar a escondidas cualquier conversación cercana. Con el tiempo, muchos más arácnidos del tamaño de un huevo comenzaron a escalar las murallas del asentamiento del Valle del Dragón. Se infiltraron y continuaron excavando bajo tierra, extendiéndose por toda la zona. El hombre tras la infiltración observó una pantalla mientras el mapa, antes vacío, se llenaba gradualmente con representaciones detalladas de los exteriores.
Gracias a los escáneres, ahora podía ver cada edificio representado en un espacio tridimensional. Aunque los golems no transmitían imágenes, los escáneres seguían detectando la presencia de aventureros, mostrándolos como puntos móviles similares a los de su dispositivo cartográfico original. Esta vez, sin embargo, también había sonido. Los DRAK-SHHHH han estado alborotados últimamente. KRRZT escuché un alboroto BZZZZZT. Podría ocurrir en cualquier momento. SHHHK. Se escuchó la voz de un hombre por la transmisión. Al principio, había algo de estática, pero tras algunos ajustes, empezó a oírse con claridad. KZZZ, ¿por qué hablas de esto ahora? Cállate y bebe. Ja, tienes razón. No sirve de nada preocuparse ahora. Lo superaremos como siempre. La conversación provenía del interior de una taberna ruidosa, no lejos de lo que parecía ser la plaza central. Con la superposición de las entradas de audio del exterior, era difícil entender con exactitud lo que decían. Aún así, con tiempo suficiente, Roland esperaba reunir suficiente información para prepararse para quienquiera que estuviera al mando del asentamiento. Por el trato que habían dado al herrero, el lugar no parecía seguir ninguna ley clara. Pero aún no estaba seguro de a quién culpar. Era posible que varias facciones estuvieran trabajando en contra de otras y que el líder no tuviera control real sobre ellas. Todo marcha sobre ruedas. Eso debería bastar por ahora. En su pequeña guarida subterránea, Roland se encontraba frente a la consola. Observaba cómo el mapa tomaba forma en tiempo real y ya había decidido mantener a todos sus golems bajo tierra, evitando colocarlos en puntos estratégicos más altos. El suelo de la mazmorra estaba saturado de maná, lo que ayudaría a ocultar a los golems araña de los magos y otras habilidades de detección. La red subterránea ya está instalada. Sus golems estaban diseñados para intercambiar información a través de una red subterránea. Enviaban señales horizontales para evitar ser detectados, y por ahora, parecía funcionar eficazmente. Los aventureros que vivían aquí probablemente nunca esperaron que alguien del exterior vigilara su asentamiento desde todas las direcciones. Mientras ninguno de sus golems fuera descubierto, esperaba permanecer oculto. Incluso si uno de ellos fuera descubierto, estaba diseñado para autodestruirse sin dejar rastro. Sin la colaboración de un herrero rúnico y un mago rúnico, nadie podría rastrear la señal hasta su ubicación actual. Si lo lograban, aún podría escapar por la puerta de teletransportación y destruir su guarida oculta para eliminar toda evidencia. Bueno, la casa del herrero debería estar por aquí. Si bien su principal razón para colocar sensores alrededor del asentamiento era recopilar información sobre los residentes, también tenía un objetivo secundario. Los dos hombres que casi mataron al herrero al que interrogó habían mencionado algo sobre su familia. Como alguien que tenía sus propios seres queridos, esto no le sentó bien. Si lo ignoraba ahora, su conciencia probablemente lo mantendría despierto por las noches. Esto podría tardar un poco. Demos la orden de filtrar cualquier mención del nombre Hermes. Tras dar la orden, se recostó y se giró hacia su pantalla de estado. Ahora era un señor supremo herrero rúnico de nivel 50, y por una razón u otra, este avance le había otorgado no solo una nueva habilidad, sino dos. Ocultación de runas, habilidad activa. Permite al herrero rúnico ocultar runas creadas previamente de la vista y de la detección por parte de otros hechizos y habilidades. Primero examinó la habilidad activa ocultación de runas. A simple vista, no parecía particularmente impresionante, ya que simplemente le permitía ocultar runas. Sin embargo, tras probarla, los resultados fueron sorprendentemente notables. Es bastante fascinante. Es como si no hubiera habido nada allí desde el principio. Dijo mientras extendía la mano, que estaba envuelta en una armadura. Las runas estaban grabadas en varias partes y también en la parte inferior del revestimiento de la armadura, y cada vez que lanzaba hechizos, solían destellar y emitir maná. Si bien ya existían métodos para ocultar tales rastros, ninguno era perfecto. Sin embargo, una vez que activó la habilidad, el brillo vibrante comenzó a desvanecerse hasta que su guantelete pareció completamente desprovisto de magia. Si no supiera que hay algo ahí. Era una habilidad extraordinaria que ocultaba todo rastro de magia rúnica. Una vez activada, consumía una cantidad constante de maná para mantener las runas ocultas en cualquier objetivo elegido. Mientras las runas permanecieran inactivas, serían indetectables. La única limitación era su coste de maná continuo, similar al de un hechizo de mejora. Al usarla sobre objetos, la ocultación duraba un tiempo limitado, no más de 10 minutos. Con esta habilidad, no deberían poder detectar nada.
Solo faltaba un día para su partida a Isgard. Había un grave problema con la asamblea, ya que no podía traer consigo todo su arsenal. Aunque había creado varios métodos para invocar su equipo en segundos, eran soluciones problemáticas. En un mundo donde los poseedores de clases de nivel 3 y 4 luchaban, incluso una fracción de segundo podía significar la muerte. Había construido una plataforma de lanzamiento especial que podía lanzar su armadura al aire, lo que le permitía saltar y equiparla en el aire. Le parecía una secuencia de transformación ridícula, y se alegró de no tener que usarla. Si podía ocultar el equipo rúnico que llevaba, podría guardarlo todo en un contenedor espacial. Pero si podía introducir equipo de contrabando, significaba que otros podrían hacer lo mismo. Quizás esté pensando demasiado en las cosas, pero... había aspectos de esta asamblea que lo inquietaban porque rompían con la tradición. Comprendía cómo los nobles se aferraban a sus costumbres y solo las abandonaban ante circunstancias extremas. No quería esperar problemas, pero la segunda habilidad que había adquirido estaba diseñada para situaciones donde los ataques llegaban sin previo aviso. Voluntad indomable del Señor Supremo, habilidad pasiva. Esta habilidad se activa automáticamente cuando la salud del Señor Supremo baja del 20%. Al activarse, restaura completamente la salud y el maná, restablece los tiempos de reutilización de todas las habilidades de la clase Señor Supremo y extiende su duración activa. Además, otorga una mejora temporal de durabilidad y resiliencia. Solo se activa una vez al día. Este suena como si me estuviera dando una segunda fase. Si bien la primera habilidad le había ayudado a resolver un dilema reciente, la segunda poseía un potencial mucho mayor. Era una habilidad pasiva que solo se activaba al recibir heridas graves, pero una vez activada, los efectos eran asombrosos. No solo le devolvía la salud al máximo y reponía todo su maná, sino que también le permitía desatar de nuevo su poder del Señor Supremo, esta vez durante más tiempo. Era una habilidad pensada para situaciones desesperadas, y aunque quería probarla, reducir intencionadamente su salud por debajo del 20% era una apuesta arriesgada. Aunque conocía bien el dolor, decidió por ahora no recurrir a la autolesión. La habilidad era útil, pero no tenía intención de necesitarla en el futuro. Con una planificación cuidadosa y una investigación exhaustiva, se aseguraría de que tal situación nunca se presentara. Aún así, era reconfortante tener esta habilidad ante un peligro abrumador. Sus enemigos probablemente nunca anticiparían que obtendría una segunda oportunidad similar a la que se encuentra en ciertas criaturas. Quizás la clase Overlord realmente estaba conectada con los monstruos, y solo podía preguntarse qué tipo de habilidad desbloquearía al alcanzar el nivel 100. Antes de que pudiera pensar más, su monitor brilló. Parecía que alguien había mencionado el nombre del herrero que había rescatado. Rápidamente ordenó al dron araña subterráneo más cercano que se concentrara en la conversación. ¿Dónde está? Han pasado varios días. Esos cabrones hicieron algo. Debe ser ese hombre. Es porque el amo de mi padre se negó a reparar su arma. Millie, baja la voz. ¿Qué pasa si alguien te oye? Pero, madre. Lo sé, pero aún así, esto no es lo que tu padre querría. Si le hablas de esto a esa gente, quién sabe qué podrían hacer. Roland escuchó atentamente. La chica llamada Millie parecía ser la hija del herrero. Durante el interrogatorio, el hombre les había puesto ese mismo nombre, así que asumió que se refería a ella. Saber que estaban vivas y a salvo le alivió. El tono y las palabras de Millie dejaban claro su enfado. Su madre intentaba calmarla, probablemente por miedo a que hablar demasiado abiertamente pudiera atraer la atención de personas peligrosas. Parecían ser plebeyas comunes y corrientes sin habilidades de combate, probablemente dependientes de otros para su protección. Roland deseaba poder ayudarlas más, pero hacerlo se arriesgaría a exponerse a los aventureros. No había una forma garantizada de entrar y rescatar a las dos mujeres. Incluso si lograba infiltrarse en la zona como lo hizo durante el rescate de Lucille, probablemente se negarían a cooperar. Las capacidades de los aventureros seguían siendo inciertas, y además existía el creciente problema con los monstruos dracónicos menores en la mazmorra. Estas criaturas se habían vuelto más agitadas y violentas, lo que obligaba a la mayoría de los aventureros a permanecer dentro de su asentamiento. Esto dificultaba considerablemente cualquier intento de infiltración. La mitad de los residentes eran poseedores de clase de nivel 3, y algunos incluso eran aventureros de rango mitril que estaban a un paso de alcanzar el nivel 4. Me encargaré de ello cuando regrese, pero por ahora tendrás que aguantar. Roland se apartó de la consola.
La misión de infiltración había terminado, y ninguno de los aventureros había detectado a sus pequeños golems escondidos en el cuartel general. Debido a la creciente agitación entre los monstruos, la concentración de maná circundante también había aumentado, lo que facilitaba ocultar la presencia de los golems incluso con más aventureros cerca. Debería regresar. Arthur pronto hará su último intento. Era hora de partir. Había hecho todo lo posible en ese breve lapso dentro de la mazmorra. Aunque deseaba poder pasar unos meses allí subiendo de nivel, era necesario retirarse. Su base de operaciones estaba montada y el sistema de monitoreo estaba parcialmente completo. Con todo listo, podría seguir recopilando datos tanto de los aventureros como de los monstruos con los que luchaban. Para cuando regresara después de la asamblea, tendría una lista detallada de sus fortalezas, debilidades, tipos de clase e incluso los nombres de los grupos. Todo esto le daría una ventaja si decidía actuar. A su regreso, planeaba infiltrarse en su base adecuadamente y determinar si podía usarla en su beneficio. Pronto, la puerta se activó y la cruzó, llegando a su taller. Solo faltaba un día para su partida. Arthur tenía una última oportunidad de alcanzar el nivel 3 en su tercer intento. Si fallaba, se vería obligado a irse, ya que era de nivel 2. Esta podría ser su única oportunidad de demostrarle su progreso a su padre, una oportunidad que podría abrirle el camino para ser considerado un candidato legítimo a heredero. Tal como estaban las cosas, Roland no estaba seguro de si Arturo, como hijo ilegítimo, podría alguna vez reclamar ese título. Afortunadamente, algunos nobles valoraban la habilidad más que la pureza de sangre. Quizás Arturo podría convertirse en uno de los pocos nacidos fuera del matrimonio que llegara a liderar su familia. Es un camino difícil el que eligió para sí mismo. Roland observó cómo la puerta de teletransportación se apagaba mientras sus pensamientos se dirigían al futuro. Arthur no se escondía. Hacía lo contrario, dándose a conocer a los demás nobles, y en especial a su padre. Esta actitud contrastaba marcadamente con la forma en que Roland había vivido la mayor parte de su vida, siempre intentando pasar desapercibido, evitando a su familia y al mundo que lo rodeaba. Pero el tiempo le había enseñado que esconderse nunca sería suficiente. Solo obteniendo poder y forjando alianzas sólidas, podría aspirar a asegurar la libertad que anhelaba. Mientras pensaba en el futuro, dio un paso adelante y entró en su armería. Su armadura se desprendió de su cuerpo y fue colocada en un estante junto a sus 4 conjuntos elementales principales. Algunos espacios estaban vacíos porque aún no había completado todos los conjuntos, aunque varias piezas estaban parcialmente terminadas. Tomó uno de estos, un único guante blindado pulido en blanco. La pieza parecía pálida, como si hubiera sido recubierta de pintura color nieve. Al sostenerla y canalizar maná hacia los componentes rúnicos, un cálido resplandor llenó toda la habitación. Tras asentir, tomó un guantelete diferente, este completamente negro. Al activarse, emitió un brillo tenue y sombrío que inmediatamente comenzó a drenar su vitalidad. Desactivó rápidamente el efecto, al darse cuenta de que era más potente de lo previsto. Esto debería ser suficiente por ahora. Al terminar la prueba, dejó ambos guanteletes a un lado. Tras inspeccionar todo su equipo y confirmar que todo estaba en orden, recibió un mensaje del señor de la ciudad. Era hora del último intento, y esta vez él participaría en la prueba en lugar de Sebastián. Al igual que en los 2 intentos anteriores, se reunieron en la cámara de la memoria y se prepararon para comenzar. ¿Estás listo? Arthur se quedó allí, más decidido que nunca. Respondió con un fuerte asentimiento y se sentó rápidamente. No volveré a fallar. No puedo. Veo. Roland respondió mientras manipulaba los controles del panel. Arthur miró hacia atrás, sin estar del todo concentrado en la pregunta. Era como si sus ojos se detuvieran en la imagen de su padre, de pie detrás de Roland. Había cansancio en su mirada, y era evidente que llevaba varios días sin dormir. Una vez que comience la prueba, tu cuerpo se sentirá renovado, pero es mejor descansar un poco antes. Roland le dio algunos consejos, pero esto solo hizo que Arthur riera secamente. ¿Dormir? ¿En un momento como este? Eso no va a pasar, amigo. Supongo que tienes razón. Empecemos entonces. Buena suerte. Pronto, Arthur sujetó el cristal y fue transportado de vuelta al espacio de la prueba de ascensión. Roland se quedó, recopilando datos y esperando su regreso. Solo pudo comenzar a grabar una vez que la prueba terminara por completo y el cerebro se llenara por completo con los recuerdos que regresaban. Está tardando más que antes. Aunque solo duró medio segundo más que el intento anterior, era una señal prometedora.
Por fin, los monitores se activaron y Roland comenzó a observar el torrente de recuerdos que se desarrollaba en el juicio. Por un instante, se detuvo ante una imagen y abrió la boca de par en par. Espera, ¿qué es esto? No, él. Por un momento se quedó sin palabras, sus ojos se movían con incredulidad, pero no podía negar lo que estaba viendo. Capítulo 589, La ascensión del noble. Hoy celebramos la unión de Arthur Valerian y la suma sacerdotisa Meleene del bosque de Terciopelo. La boca de Arthur se torció al acercarse lentamente a una figura solitaria vestida de blanco. Caminaba descalzo por un prado herboso, una tradición ceremonial de los habitantes del bosque. El cielo brillaba con la luz de dos grandes lunas, y el viento traía el rico aroma de la savia de los árboles. Al bajar la vista, vio que vestía una túnica ceremonial de blanco y violeta, los colores que representaban a la nobleza. Tras él se encontraba un pequeño grupo de figuras humanoides que aplaudían suavemente. A un lado estaba su gente, a quienes había guiado durante meses en la extraña prueba de la ascensión. Al otro, los habitantes del bosque, sus futuros aliados, cuyo apoyo lo ayudaría a prevalecer en su enfrentamiento final y a reclamar su lugar como alto noble. Comenzó a sonar música. Una suave melodía llenó el aire mientras la gente vitoreaba, y Arthur miró hacia la figura solitaria que esperaba en el altar. Estaba inmóvil, envuelta en un vestido blanco y un largo velo. Arthur no pudo evitar notar la extraña forma en que la tela se ceñía a su cuerpo, lo que dificultaba distinguir lo que yacía debajo. Puedo hacerlo. Esto es solo una prueba. Nada de esto es real. Tragó saliva con dificultad y avanzó hacia la persona que debía ser su esposa. No era más que un matrimonio político, como los que había leído en la vida real. Había evitado este camino en sus dos primeros intentos, pero ahora sabía que sin él, solo volvería a fracasar. Pronto llegó al altar del bosque y se paró junto a su futura esposa, Meleene. Este era un matrimonio puramente político, en el que ni siquiera conocía el verdadero rostro de su futura esposa. El juicio había avanzado rápidamente a través de muchos eventos, lo que dificultaba seguir todo lo sucedido. En el pasado, había hablado con el padre de la mujer y se esforzó por convencerlo de que sería un buen esposo. Fue una tarea difícil que requirió varias conversaciones, el uso de recursos y la eliminación de pretendientes rivales. Algunos fueron derrotados en duelos, mientras que otros fueron desacreditados mediante rumores cuidadosamente difundidos. Había evitado el asesinato, pero solo por poco. Por fin había llegado el momento. A pesar de su nerviosismo, se recordaba a sí mismo que este espacio no era más que una ilusión. Al terminar, recibiría la recompensa definitiva. Una prestigiosa clase señorial que podría presentar con orgullo a su padre. La ceremonia continuó. Arthur permaneció de pie ante el altar. El corazón le latía más despacio, pero la tensión no lo abandonaba. Como lo atestiguan los espíritus del bosque. Forjado a través de la voluntad y el sacrificio. Sellado bajo las dos lunas traeremos. El sacerdote continuó con un discurso bastante largo. Arthur oía a algunos invitados llorar de alegría mientras él solo deseaba irse a casa. Finalmente, el silencio se apoderó de la multitud y el sacerdote retrocedió. Por fin llegó el momento de terminar la ceremonia. Ahora, Arthur Valerian. Puedes desvelar a tu novia y unirte a Velvet Grove. Parecía que la ceremonia había terminado. Solo faltaba quitarle el velo, y entonces sería reconocido como el legítimo esposo de esta mujer. Sus manos se movían lentamente y temblaban ligeramente. Apartó el velo de seda y vio su rostro. Los invitados detrás de él comenzaron a vitorear al descubrir a la novia, pero todo en su interior se quedó en silencio. Su rostro era más o menos el que esperaba, pero al verlo de cerca le resultó casi imposible no darse la vuelta y salir corriendo. Dos grandes ojos ámbar lo miraban parpadeando, enmarcados por pestañas rizadas. Todo su rostro estaba cubierto de lana blanca, suave e inmaculada, con una textura extrañamente abultada. Donde debería haber estado una nariz, había un pequeño hocico negro que apenas asomaba por debajo del grueso vellón. No era humana. Era principalmente oveja. Arthur había visto hombres bestia antes, pero la mayoría solo tenían rasgos animales menores, como su doncella Mary, que tenía orejas y cola diferentes. Eso era manejable. Pero esta mujer que estaba frente a él era mucho más animal que humana. Podía caminar erguida y hablar, pero era innegablemente más oveja que persona. Lo mismo parecía ocurrir en el resto del bosque de Terciopelo. El sacerdote que ofició la ceremonia era un gran ciervo, con astas que se alzaban sobre su cabeza. Mientras la multitud aplaudía la conclusión de la ceremonia, Arthur solo tenía un pensamiento. Esto debería bastar, ¿no?
El juicio pasará al siguiente evento, ¿no? La prueba de ascensión solía obviar eventos como este, devolviéndolo a sus dominios o colocándolo en su carruaje. Pero esta vez, no funcionó como esperaba. En lugar de pasar por alto la celebración, se encontró bailando con su nueva esposa. Sus manos no eran humanas. En cambio, tenía pezuñas hendidas y esponjosas que se sentían extrañas al sostenerlas. Las dos lunas proyectaban un resplandor plateado sobre la arboleda mientras Arturo la guiaba por los primeros pasos de la danza tradicional. La música era dulce, lenta y surrealista. A su alrededor, los animales se mecían y aplaudían al ritmo. No era la primera vez que el juicio lo pillaba desprevenido. Ya le había enseñado que convertirse en señor requería más que fuerza militar. La política, la diplomacia y el carisma eran igual de importantes. Sin conseguir aliados de todos los rincones de este extraño reino para impresionar al rey, no tenía ninguna posibilidad de progresar. Siguieron la bebida y la fiesta. Por alguna razón, el juicio lo obligó a soportarlo todo como si se burlara de él. Durante varias horas, saludó a los invitados y aceptó sus regalos con una formalidad incómoda. Algunos tenían mucha influencia, y se esperaba que les dedicara toda su atención. Pero incluso cuando las festividades parecían haber terminado, la ceremonia continuó. Ahora, se quedó paralizado ante una gran puerta ornamentada. ¿Por qué no ha terminado todavía? ¿De verdad esperan que siga adelante con esto? Lord Valerian, por favor acepte las tijeras ceremoniales. ¿Tijeras? Un mayordomo con aspecto de cabra le entregó una herramienta de corte. Parecía unas tijeras grandes. El sirviente, con aspecto de cabra, le guiñó un ojo y se alejó. Arturo miró fijamente la puerta. Su esposa esperaba tras ella. Por lo que había deducido, esta herramienta era necesaria para completar la ceremonia nupcial. Sin terminarla, no recibiría los ejércitos que necesitaba para triunfar. Querido esposo, estoy lista, puedes entrar. Su voz era suave pero vacilante. Arthur empujó la puerta y la vio esperando en una cama enorme. Era una bola de pelusa, tan densa que apenas podía ver su cuerpo. Las tijeras ahora tenían sentido. Sin ellas, no podría continuar con el ritual. Y se encontraba en una encrucijada. No estaba seguro de tener la fuerza para seguir adelante. Dio unos pasos vacilantes, recordándose a sí mismo que era solo una ilusión. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba lentamente. Levantó la cabeza lentamente, pero justo en ese momento, algo apareció de repente, sobresaltándolo tanto que casi perdió el equilibrio. ¿Quieres saltarte esta parte del evento? No, gracias a los dioses. Gritó de alivio. Una ventana del sistema apareció ante él, ofreciéndole una alternativa. Lo repentino sobresaltó a su esposa, quien casi se cae de la cama. Le temblaba la mano mientras seleccionaba con cuidado la opción correcta, aterrorizado de marcar la incorrecta. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. La familiar sensación de transición lo invadió. Por fin había terminado. No tendría que seguir adelante con esto. Quizás ahora podría terminar la prueba sin volver a fallar. Nadie podrá saber nunca de esto. Al finalizar el evento, fue transportado de vuelta a su castillo. Ahora era un noble señor, al mando de vastos ejércitos. Su trono, antes solitario, ahora tenía uno más pequeño a su lado. Su esposa estaba sentada allí, aunque gran parte de su lana había desaparecido. Solo podía imaginar lo que había sucedido esa noche, y juró llevarse ese secreto a la tumba. Eso era una oveja, y esos son. Roland se encontraba dentro de la cámara de la memoria, observando los destellos que cambiaban rápidamente y se cargaban en su consola. Su vista aguda y su percepción agudizada le permitieron captar más detalles que la mayoría. Había presenciado la extraña boda y había visto de cerca a la esposa de Arthur. Al parecer, incluso tenían hijos oveja. La visión le recordó su propio juicio con una esposa marioneta de madera, un recuerdo que se había esforzado por olvidar. ¿Son así todos estos juicios de señores? ¿Qué clase de dios retorcido inventa estos escenarios? Aunque sabía que la prueba de Arthur era similar a la suya, no esperaba que lo obligara a casarse. No podía decidir qué era peor, una esposa de madera que también era una marioneta o una oveja andante. Mary, que había estado cerca, lo oyó murmurar y sus grandes orejas de gato se crisparon. ¿Una oveja? Ella preguntó entrecerrando los ojos. Oh, no es nada, olvídalo. Lo más importante. Roland se dio cuenta de que Arthur probablemente preferiría mantener en secreto esa parte del juicio. Unas cuantas imágenes los mostraban juntos, pero no podía determinar cuánto había avanzado el matrimonio.
Rápidamente centró su atención en otra cosa. Los recuerdos volvían a inundarlo, pero algo en el proceso se sentía diferente esta vez. Los recuerdos no se borran. María captó inmediatamente la importancia de sus palabras. ¿No lo son? ¿Eso significa? Sí. Debe haber tenido éxito en el juicio. Si los recuerdos permanecían intactos tras la prueba de ascensión, solo cabía una conclusión. Había alcanzado el tercer nivel de ascenso de clase. Tras unos segundos, los dedos de Arthur empezaron a temblar. De repente, abrió los ojos de golpe. Saltó hacia adelante, casi cayéndose de la silla plegable, pero Mary lo atrapó justo a tiempo. Lord Arthur, ha vuelto. Todo está bien. Por favor, quédese tranquilo. Tú. Roland rodeó la consola y se acercó a Arthur. Sabía que pasar tanto tiempo en la prueba de ascensión lo desorientaría. Según sus cálculos, Arthur había pasado más de un año allí antes de verse obligado a regresar al mundo real. Le tomaría unos instantes recuperar la orientación. Tómate tu tiempo. Has vuelto y lo has logrado. Enhorabuena. Arthur permaneció en silencio, moviendo la cabeza y escudriñando la habitación blanca y el equipo rúnico circundante. Poco a poco, sus recuerdos regresaron. Al igual que Roland, comprendió que había regresado. Yo lo hice, Ark. Su alegría fue breve. El dolor lo golpeó al comenzar su transformación interna. Sus órganos, huesos y músculos se desgarraron y rápidamente se recompusieron para fortalecerse. Fue un proceso brutal. Por suerte, Roland había preparado varios hechizos para aliviar el dolor, y en cuestión de segundos, Arthur dejó de sentir nada. Solo recuéstate por ahora. Deja que la transformación suceda. No luches contra ella. Roland activó su habilidad de identificación y observó los cambios que se producían en el cuerpo de Arthur. La transformación fue inmensa, incluso más dramática que la que Robert, su hermano mayor, había experimentado. Meister en lugar de maestro. Nombre: Arthur Valerian L151. Clases: T3 Duelmeister Alto Señor L1. Duelista de Aura T2L50. Esgrimista espiritual T2L50. Guerrero con espada T1L25. Guerrero T1L25. Sin dudarlo, Roland echó un vistazo rápido a la pantalla de estado de Arthur. La clase que Arthur había recibido seguía un patrón de nombre similar al de la variante del Gran Señor del Herrero Rúnico que el propio Roland podría haber elegido en el pasado. Gracias al estado actual de Arthur y a la falta de barreras defensivas, Roland también pudo ver sus habilidades más personales y, aún más importante, el multiplicador de estadísticas. Duelmeister Alto Señor Clase. Esta clase otorga una bonificación del 80% a PS, PM y PS. El coste de resistencia al usar aura y habilidades relacionadas con ella se reduce un 40%. Nivel 3, Alto Señor Rasgo. Agrega un multiplicador de 4 a todas las estadísticas básicas, con excepción de la suerte y el carisma. Eso suena bastante parecido a mi clase de Señor Supremo. Los beneficios se centran en la resistencia y el aura. Las similitudes eran obvias. Si Roland hubiera elegido la senda del Gran Señor, habría recibido el mismo multiplicador de 4 en lugar del 4,5 que le correspondía con su clase actual. Aura del Gran Señor habilidad activa. Al activarse el aura del Gran Señor, todos los ataques basados en aura se vuelven más poderosos durante 5 minutos. Durante este tiempo, su coste se reduce en un 50%. Incluso adquirió una habilidad similar al poder del Señor Supremo. Mientras Arthur se esforzaba por ordenar sus ideas, Roland continuó repasando las habilidades que había adquirido. Algunas parecían versiones ligeramente inferiores a las suyas, mientras que otras eran más distintivas y únicas. Carisma del Gran Señor habilidad pasiva. Aumenta el carisma del Gran Señor, lo que hace que sea más fácil persuadir y encantar a los demás. Duelmeister espadas / cuchillas habilidad pasiva. Mejora la destreza con espadas y otras armas blancas. Esta destreza aumenta aún más durante los duelos 1 contra 1. Maestro del aura habilidad pasiva. Mejora el flujo de aura del usuario y aumenta el daño basado en aura. Aumento de resistencia habilidad activa. Aumenta la velocidad de recuperación de la resistencia en un 50% y aumenta la resistencia total en la misma cantidad. Eso cubría las principales habilidades que Arthur había adquirido. La mayoría de ellas mejoraban su efectividad en combate y su control del aura. Con tantas mejoras, Arthur probablemente podría usar sus técnicas más poderosas durante períodos más largos, asestando golpes devastadores sin sufrir las desventajas habituales de los usuarios de aura. El aura era una fuerza poderosa, pero también se sabía que se agotaba rápidamente. Lo lograste, Arthur.
Felicidades de nuevo. Roland asintió levemente mientras revisaba el conjunto de habilidades. Arthur había logrado obtener una poderosa clase de nivel 3, una que provocaría la envidia de muchos nobles. Aunque Roland no estaba seguro de qué habían recibido los otros hermanos Valerian, era difícil imaginar algo que superara la clase de gran señor otorgada a Arthur. Ja, por fin se acabó, ¿verdad? Mientras Roland admiraba el logro de su noble amigo, Arthur parecía más aliviado que orgulloso. Roland comprendía bien ese sentimiento. Tras dejar un mundo lleno de marionetas de madera, él también había necesitado tiempo para asimilarlo todo. Por desgracia, Arthur tenía poco tiempo para reflexionar, ya que tendrían que partir pronto. Su visita a Isgard estaba a menos de un día, y no quedaba mucho que hacer aparte de descansar. Sí, lo es, Lord Arthur. Permítame ayudarle a levantarse. No, gracias, Mary. Puedo mantenerme en pie sola. Gracias a las runas de recuperación que Roland había implementado, el cuerpo de Arthur se había recuperado mucho más rápido de lo esperado. Ya no necesitaba ayuda, y su mente finalmente había comenzado a recuperarse. Sin embargo, mientras se estiraba, Mary dijo algo que casi lo destrozó. Como desee, Lord Arthur. Pero sí, Roland, ¿qué era eso de las ovejas? Roland se quedó congelado. Punto, punto, punto. Arthur también se quedó paralizado y sus cejas se movieron ligeramente. Punto, punto, punto. Mary arqueó una ceja, sin saber qué estaba pasando. Miró hacia una de las pantallas que aún mostraba fragmentos de recuerdos de la prueba de ascensión. Dio un paso hacia una de ellas, pero Roland le bloqueó el paso rápidamente. Ah, no fue nada. Solo pensé que podríamos comprar lana para la cama. Roland hizo un gesto rápido con la mano y apagó todas las pantallas de la cámara. Observó cómo el rostro de Arthur palidecía al comprenderlo. Alguien más había visto el recuerdo. ¿Por qué no llevas a Lord Arthur de vuelta a su mansión? Seguro que tiene hambre y necesita descansar. Empezó a toser fuerte y a comportarse de forma extraña. Mary entrecerró los ojos, pero tras ver a su cansado señor asentir repetidamente, se dio. Sí, claro. Arthur suspiró aliviado al levantarse de la silla. Roland se colocó detrás de él, le puso una mano en el hombro y susurró en voz baja. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Ya destruí todas las pruebas. Gracias. Eres un verdadero amigo. Una pequeña lágrima se formó en el ojo de Arthur mientras asentía y seguía adelante. Con todo resuelto y su ascenso al nivel 3 completado, finalmente era hora de partir hacia la ciudad principal de Isgard. No estaba seguro de qué les esperaba allí, pero si todo salía bien, no sería más que una ceremonia aburrida. Después de unos días sin incidentes, esperaba regresar y concentrarse de nuevo en la mazmorra. Aún quería alcanzar más niveles, algo que necesitaba desesperadamente. Capítulo 590, Aura Rapier. El sonido del metal chocando contra el metal resonó por las paredes de piedra del taller de Roland. Chispas brotaron del metal brillante al golpear de nuevo con el martillo, marcando la curvatura precisa en el acero con la misma obsesión que reservaba solo para sus obras más finas. Sus ojos, protegidos por unas gruesas gafas de trabajo, permanecieron bien abiertos, enfocados en una vista mejorada. Con cada golpe, se iluminaba una pantalla, revelando una serie de números y pequeños diagramas que solo él podía interpretar. El sudor le corría por la frente hacia el yunque brillante, pero la gota se desvanecía en un siseo de vapor antes de tocar tierra. Siguió martillando, cada vez más rápido, como si corriera contra el tiempo. El arma que estaba moldeando comenzó a tomar forma, convirtiéndose en algo largo, delgado y afilado. Su mano se movía con rapidez mientras la magia crepitaba con cada golpe, cargando el metal no solo de calor, sino también de pura energía mágica. La hoja adquirió su forma definitiva, revelando el perfil de un arma típicamente usada para estoques pesados. Cerca, una empuñadura ornamentada estaba lista, ensamblada, esperando la terminación de la pieza más vital. Roland no se detuvo hasta asegurarse de que el metal estaba listo para la etapa final. Solo entonces se detuvo y giró la cabeza hacia su asistente, Bernir, que esperaba cerca. Asintió en silencio, y la ornamentada empuñadura fue levantada y traída. Esta era la parte más crítica del proceso. La fusión de la hoja y la empuñadura. Los metales utilizados en este proyecto eran notoriamente difíciles de trabajar. Una vez enfriados, no podían ser remodelados sin destruirse, ya que el calor requerido tendría que ser mucho mayor que el que se estaba aplicando en ese momento. Roland exhaló lentamente, tranquilizándose mientras colocaba la espada recién forjada sobre una mesa especial.
A primera vista, la mesa parecía común y corriente, sin ningún componente visible para sostener una espada o una empuñadura. Pero en cuanto acercó la espada, una serie de runas comenzaron a brillar. Pequeños hilos de maná danzaron sobre la superficie y pronto conectaron con la espada, desapareciendo de la vista de cualquiera sin percepción mágica. La espada comenzó a flotar en el aire, sujeta por un hechizo mágico que generaba calor y mantenía el metal maleable. Bernir dio un paso adelante y presionó la empuñadura desde un extremo. Todo su cuerpo estaba envuelto en capas de material protector que ocultaban su forma por completo. Mientras que Roland podía soportar el calor y las fuerzas mágicas con solo su propio cuerpo, un artesano común como Bernir necesitaba protección contra la energía peligrosa. Pronto, la empuñadura se deslizó en su lugar con un agudo siseo que resonó por toda la cámara. La fusión no fue solo física, sino también mágica. Al unirse las piezas, los metales se fundieron a la perfección, y las trazas rúnicas prefabricadas se alinearon y unieron con precisión perfecta. Roland permaneció concentrado en la tarea, con la mano apoyada en la hoja carbonizada, intacta. Guió el maná en la dirección correcta, asegurándose de que la empuñadura encajara exactamente como estaba previsto. Una vez satisfecho, le hizo un gesto a Bernir, indicándole que retrocediera. Está estabilizado. La secuencia de aplicación de la empuñadura fue exitosa. Mientras los dos artesanos se concentraban en su trabajo, una voz resonó en la cámara, aparentemente proveniente de todas partes. Era Sebastián, observando todo el proceso y grabándolo para futuras referencias y análisis. Roland comprendía que siempre había aspectos que podían mejorarse. También esperaba automatizar estos procedimientos con el tiempo, por lo que recopilar datos detallados sobre sus creaciones personalizadas era esencial. ¿Lo logramos, jefe? Todavía no. Aún necesita algo de trabajo. ¿Te refieres a las gemas decorativas? No te preocupes, me encargaré de eso enseguida. Déjamelo a mí. Roland asintió mientras observaba cómo la empuñadura y la hoja entraban en una fase de enfriamiento especializada. A diferencia de otros metales que podían templarse en agua o aceite, esta mezcla de mitril era demasiado volátil para los métodos convencionales. En cambio, estructuras parecidas a diapasones emergían de todos los lados del banco donde se había ensamblado la hoja. Aunque Bernir no podía ver mucho a simple vista, oleadas de maná comenzaron a golpear la hoja chisporroteante desde todas las direcciones, enfriándola rápidamente de forma controlada y uniforme. Una vez que finalmente pudo manipularla con seguridad, su asistente tomó unas tenazas y la trasladó con cuidado a otra mesa de trabajo. Aunque la hoja ya estaba completamente forjada, aún requería detalles ornamentales dignos del noble que algún día la empuñaría. Mientras la hoja recién forjada se colocaba con cuidado sobre un bloque de apoyo acolchado, su pálida superficie plateada relucía bajo la tenue luz de las lámparas rúnicas del taller. A un lado, otra espada, idéntica en todos los aspectos, yacía sobre un paño de terciopelo rojo. Roland se acercó, se detuvo sobre el otro estoque y lo recogió. Nombre: estoque derecho del señor de Laura. Clasificación: raro más. Durabilidad: 70. Calificación de ataque: B. Bonificación de conjunto: 2+20 agilidad / destreza. Roland arqueó una ceja al examinar el arma. Originalmente, no tenía bonificación de conjunto, pero ahora que casi había completado la espada gemela conocida como estoque izquierdo del señor de Laura, esta había obtenido un efecto de conjunto. Las bonificaciones de conjunto eran poco frecuentes, ya que la mayoría de las armas funcionaban como objetos independientes. Sin embargo, había excepciones cuando las armas estaban diseñadas para clases especializadas en el uso de dos armas. Lo que sostenía era un estoque pesado, aunque lo sentía tan ligero como una pluma. Comparado con algunas armas que parecían troncos de árboles, este era elegante y estilizado. Al examinarlo, tuvo que admitir que había avanzado mucho desde su última prueba de ascensión. Si sus creaciones se juzgaran ahora solo por su estilo, confiaba en que su puntuación sería mucho mayor. Un arma digna de un señor. Aunque Roland no usaba auras, podía imitar la energía hasta cierto punto. Esta arma en particular había sido creada precisamente para mejorar las habilidades de Arthur con el aura. Con ella en la mano, Arthur podría liberar todo su poder sin correr el riesgo de sobrecargarse debido a la rareza de su clase. Si bien las clases raras solían otorgar una fuerza inmensa, esta podía ser contraproducente y superar a un equipo inferior. Roland lo entendía mejor que la mayoría. Incluso su propia armadura y runas requerían mantenimiento constante y una supervisión minuciosa para evitar su deterioro.
Él tenía la habilidad de reparar y reforzar su equipo cuando era necesario, pero Arthur no. Eso significaba que el arma no podía fallarle, sin importar las circunstancias, pues su vida dependía de ello. Roland dejó con cuidado el estoque en su mano derecha y se concentró en la hoja recién forjada, casi terminada. El aura de calor se había desvanecido hacía tiempo, lo que permitió a Bernir completar los toques finales colocando una gran gema decorativa en el extremo de la empuñadura. Aunque parecía una piedra de maná, su propósito era mucho menos significativo, y su durabilidad era comparable a la de la propia espada. Incluso si se golpeaba, la gema no se astillaba ni se desprendía. Roland había elegido las piezas con cuidado para complementar su última creación, que pretendía servir no solo como arma, sino también como símbolo de riqueza. No se preocupe, jefe. Puedo terminar esto yo solo. ¿Por qué no se prepara para su viaje? Dejaré el resto a tu cuidado entonces. El ensamblaje de las dos armas comenzó inmediatamente después de que Arthur completara su cambio de clase, aunque los preparativos habían comenzado mucho antes. Con la mayor parte del trabajo ya realizado, el paso final solo requería seleccionar las runas adecuadas, dar forma a la hoja y fijar la empuñadura al arma. El diseño y la apariencia de las armas habían sido prácticamente decididos por su futuro propietario, quien esperaba recibirlas en pocas horas. Antes de irse, Roland miró a su asistente, quien parecía disfrutar del trabajo. El nivel de Bernir se acercaba a 150, y parecía que pronto alcanzaría el nivel 3. Preferiría mantener esto en silencio por ahora, pero supongo que no hay manera de evitarlo. Avanzó, reflexionando sobre el significado de esta asamblea. Aunque habían derrotado a muchos monstruos y logrado liberar una ciudad del control de Theodore, eso no significaba que hubieran ganado la matanza. Aún así, sus acciones probablemente llamarían la atención. Nobles y figuras sombrías los examinarían de cerca, intentando comprender cómo un grupo así podía ascender con tanta rapidez y producir tantos individuos de tercer nivel en tan poco tiempo. Me gustaría saber qué busca realmente ese duque. Aún le inquietaba. El motivo de la asamblea seguía siendo incierto, y sentía como si se estuviera metiendo voluntariamente en las entrañas de una bestia. No tenía ni idea de qué planeaba realmente la casa Valerian. En el peor de los casos, la reunión era una trampa diseñada para reunir a todos los hermanos y nobles para una matanza diferente. Aunque la probabilidad era baja, no podía ignorar la posibilidad de que fueran atacados durante el viaje. Lo que empeoraba las cosas era saber que probablemente le confiscarían su equipo mágico. La armadura que llevaba estaba incrustada con una gran cantidad de runas hechas a medida y fabricada con materiales raros y caros. En términos modernos, sería como llevar una ametralladora a un cóctel. No había ninguna posibilidad de que le permitieran pasar por la entrada principal con semejante equipo, así que tenía que quitárselo por completo o buscar una gabardina lo suficientemente grande como para ocultar el equivalente a una ametralladora debajo. Por suerte, poseía el abrigo más grande que este mundo podía ofrecer. Runas espaciales capaces de albergar suficiente equipo como para llenar un hangar de aviones. El reto consistía en introducirlo todo sin ser detectado, lo que podía resultar sorprendentemente sencillo o frustrantemente difícil. Mientras avanzaba, su mirada se posó en la colección de armaduras y armas expuestas. Cada pieza brillaba e irradiaba poder. Llevar una sola de ellas a la reunión le ahorraría muchos problemas, pero sabía que eso era imposible. En cambio, necesitaba abordarlo con estrategia y precisión. Entró en su armería, donde todas sus armaduras elementales estaban expuestas en los estantes. Apenas un día antes, había usado el set de salamandra para luchar contra dragones menores vegetales. Se acercó a la armadura roja escamada y sacó algo de ella. Una carta. Parecía una carta cualquiera, el rey de corazones, pero era mucho más que eso. Al canalizar su maná, se activaron runas brillantes y la armadura desapareció, arrastrada al bolsillo espacial oculto en la tarjeta. Este trozo de papel, aparentemente simple, ahora albergaba una armadura completa. Al activarse la runa de nuevo, la tarjeta se encendía como un pergamino, liberando la armadura. Incluso si la tarjeta se destruía, tenía memorizadas las coordenadas del bolsillo espacial, así que la armadura nunca se perdería del todo. Era un truco ingenioso, pero había aprendido a no depender de una sola solución para cada problema. Al principio, había considerado guardar todas sus armaduras dentro de la baraja de cartas. La idea de un acceso compacto y portátil a su arsenal era tentadora, pero dudó. Si los guardias alguna vez confiscaban las cartas, quedaría indefenso. Era mejor evitar apostar todo a una sola carta.
Así que decidió diversificar su estrategia. Ahora sostenía un broche plateado, de esos que se usan para asegurar una capa, grabado con el escudo de Valeriano. Este guardaría su armadura multiusos de mitril. Otras herramientas y piezas de equipo estarían ocultas con trucos similares, cada una guardada en un objeto diferente para minimizar el riesgo. Una tenue luz comenzó a latir por toda la armería a medida que las armaduras desaparecían una a una de sus estanterías. Solo cuando todas estuvieron guardadas a salvo, se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Salió y caminó hacia su casa, donde su esposa ya lo esperaba. No planeaba usar una de sus armaduras más poderosas en la reunión, pero eso no significaba que iría completamente desprotegido. El alto caballero comandante aún era conocido por su equipo rúnico, así que sería sospechoso si llegara desnudo. Esto me trae recuerdos. Estaba de pie en la sala de estar, ataviado con una armadura que se parecía a su antiguo conjunto rúnico de nivel 2. Carecía de la imponente presencia de sus trajes más avanzados, pero le resultaba familiar. Elodía lo miró con una leve sonrisa melancólica. Se acercó y dejó que sus dedos rozaran el broche plateado de su hombro. Su tacto se detuvo en el peso familiar de la capa. La tela brillaba suavemente a la luz de la mañana, reflejando el resplandor junto con las muñequeras y el peto metálicos. El rojo combina bien con el resto. Te has convertido en todo un caballero valiente. Sus palabras despertaron un recuerdo. Recordó el día en que ella usó su costurero para coserle su primera capa de caballero. Fue la primera vez que se presentó ante los demás como un auténtico caballero comendador. Desde entonces, había llegado lejos, alcanzando una posición mucho más elevada. Estoy seguro de que estás cansado de oír esto. Dijo, ajustándose la capa con cuidado. Pero ten cuidado. Vuelve sano y salvo. Al terminar, se acercó para abrazarlo lentamente. Él le devolvió el abrazo y abrió la boca para ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero una serie de agudos aullidos afuera interrumpieron el momento. Agni asomó su hocico de lobo por la ventana, y su movimiento hizo temblar el edificio. Parece que Agni está más preocupado que tú por mi marcha. Elodía rió entre dientes mientras observaba al lobo rojo intentando colarse por la ventana. La pared de madera que sostenía el marco empezó a ceder bajo la presión, y solo cuando Roland saltó para empujarlo, el sonido de la madera astillada finalmente cesó. Agni dejó escapar un gemido, claramente molesto por quedarse atrás. Roland gruñó mientras se apoyaba contra el marco, clavándose las botas en el suelo pulido. Basta, Agni. No te dejarían entrar en Isgard. Acabarías pasando la noche en los establos o encerrado en una jaula. ¡Guau! Roland logró apartarlo, pero incluso él luchó contra el poder de su lobo solar. Sin su equipo rúnico adecuado para ayudarlo, la mayor fuerza corporal de Agni se hizo aún más evidente. Elodía, mientras tanto, seguía riendo ante la escena que se desarrollaba ante ella. ¿Es porque no te llevé al calabozo? ¡Guau! En cuanto Roland mencionó su reciente expedición a las mazmorras, Agni retrocedió de un salto y empezó a ladrarle a gritos. A Roland le preocupaba que su compañero revelara su posición o cayera víctima de las esporas. Si bien Agni era un aliado poderoso, carecía de la capacidad de mantener la calma en situaciones tensas. Incluso ahora, asustaba a los tenderos y alarmaba a los guardias apostados afuera con sus aullidos. Está bien, detente. Te prometo que cuando regrese, te llevaré al calabozo. Entrecerró los ojos como si comprobara si Roland hablaba en serio. Tras una larga pausa y un último gruñido bajo, Agni se apartó de la ventana, balanceando su enorme cola como una hélice carmesí. Roland suspiró y negó con la cabeza, sacudiéndose las astillas de madera del hombro. Elodía seguía sonriendo, apenas disimulando su diversión, mientras le entregaba una cartera forrada de cuero. Aquí tienes. Documentos, todos los permisos, la invitación y tu almuerzo. ¿Preparaste el almuerzo para un alto caballero comandante? Levantó una ceja mientras miraba dentro de la bolsa y encontró algunos sándwiches cuidadosamente armados junto con algunos otros artículos. No. Le preparé el almuerzo a mi esposo, que siempre está demasiado ocupado para comer. Él le dirigió una mirada suave y apreciativa antes de colocar la cartera debajo de su brazo. Gracias. Simplemente intenta no secuestrar a ninguna dama noble otra vez. Voy a tratar de... Él rió entre dientes y se inclinó para besarla en la frente. Tras una última mirada a Agni, que yacía afuera, regresó a su taller para recuperar los estoques pesados recién terminados. Con ellos en la mano, se dirigió a través de los túneles subterráneos hacia la finca de Arturo, donde su séquito ya lo esperaba.
Era hora de entrar en las entrañas de la bestia, y solo podía esperar haber hecho suficientes preparativos para lo que le esperaba.